En la historia política de nuestro país hay patrones que se repiten por lo menos desde hace 30 años. Ahora se busca rehacer a Venezuela a través de una nueva reforma constitucional cuyo contenido hasta este momento se desconoce, pero que puede ser peligroso. También es un proceso que está salpicado por un fraude que denuncia la oposición de la elección presidencial del pasado 28 de julio. Y también se aproxima otro comicio para el 25 de mayo. Esos temas los vamos a abordar el día de hoy en este su espacio Sin Censura, cara a cara, junto a mi invitado del día. Él es Eustoquio Contreras, constituyente de la Carta Magna de 1999. ¡Wow! Qué importante ese tema, ¿no? También diputado de la Asamblea Nacional del año 2015 y también coordinador nacional del Movimiento Independientes por Venezuela. Correcto. Bienvenido a Impacto Venezuela. Muchas gracias. Contento pues de compartir esta tarde. No, para mí también es un placer tenerlo en mi programa porque están pasando muchas cosas en nuestro país que aturden, pero también hay otras que están quedando bajo la mesa. Y una de esas es la reforma constitucional. No se sabe, pero cuál es su contenido, pero un mínimo error puede ser peligroso para el momento país que estamos viviendo y para lo que se pretende, rehacer a Venezuela. ¿Eso es posible? Usted que viene de formar parte de la reforma de 1999, o sea, de la actual Carta Magna de nuestro país. Sí, refundar la República ha sido un tema recurrente de los sueños de cambio profundo en la vida institucional, moral y económica de Venezuela desde la fundación de la República. Nosotros hemos analizado eso desde el movimiento, porque si algo hay que precisar, y ese día estaríamos en condiciones de decir, llegó el momento de ser optimistas con las posibilidades de cambio estructural en Venezuela, que es que la gente tiene que cambiar de mentalidad, el liderazgo. Esto es un problema de cultura política, que tiene que ser producto de una ruptura epistemológica que se quiere. Y eso lo intentamos en la Asamblea Constituyente de 1999. Nosotros hemos analizado la crisis recurrente del país y hemos observado que la crisis de Venezuela es continuada. Si tú ves los 40 años de la democracia representativa, 1958-1998, y los años que lleva la llamada revolución bolivariana, te das cuenta que estamos pisando 65, 66 años, donde el lugar común es que el que va pasando por Miraflores deja el país peor que como lo encontró, independientemente el proyecto que ofrezca y la ideología a la que pertenezca. Todos tienen una conducta en tiempo de oposición, de trabajo para acumular fuerza y llegar al poder, y cambian radicalmente su comportamiento después que lleguen al poder. Y el ejercicio del gobierno, de distintas ideologías, entre comillas, en esta larga crisis continuada, va a encontrar también elementos comunes del gobierno. Improvisación, corrupción, abandono de las responsabilidades institucionales y apetitos hegemónicos del poder. Entonces, si la ideología es el conjunto de principios y de valores que guían moralmente el comportamiento de un dirigente en función del gobierno, lo cual te indica que el comportamiento entonces de un socialdemócrata, de un capitalista, debe ser totalmente distinto al de un socialista, entonces ¿por qué vamos a observar este comportamiento? Y te voy a poner un ejemplo concreto. Miranda. ¿Cuál es la diferencia de la gestión del gobierno del socialcristiano Enrique Mendoza y el marxista-leninista Diosdado Cabello? ¿O cuál es la diferencia del capitalista, del socialdemócrata Enrique Capriles y de ese techado de ideología llamado Héctor Rodríguez? No, el mismo comportamiento. Corrupción, amasan fortuna, burocracia, nepotismo,
manipulación de los medios, persecución a la libertad de expresión, represión al que piense distinto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Te digo esto porque vamos a llegar a la conclusión, porque tú dijiste algo muy importante, de que la situación de Venezuela, la falla está en los hombres que han dirigido el Estado desde el gobierno y un bajo nivel de compromiso ciudadano del que va llegando al poder. Parece ser que el pragmatismo, el populismo que ha llenado ese vacío que deja la ausencia de principios en el gobierno, es lo que ha arropado a unas y a otras generaciones, a unas y a otras definiciones políticas, y por eso es que aquí no ha habido alternativa de poder. Esa es la gravedad que tenemos. ¿Y para dónde vamos ahora con esta reforma constituyente? Bueno, no se puede esperar saltos cualitativos en una crisis global de atraso como la que tenemos en el país. Esta proposición de reforma constitucional no es para buscar una normativa actualizada y moderna, constitucional, que guíe la institucionalidad del país. Esta es una parte de las maniobras del gobierno para que la gente se olvide de lo que pasó el 28 de julio. También se inscribe en esa apreciación suspicaz el por qué el gobierno convoca unas elecciones para gobernadores, legisladores y diputados adelantadas, cuando todavía no hemos recuperado el trauma que dejó una elección que se convocó con las mismas características que ahora se convoca esta, con los mismos rectores, convocatoria unilateral, campaña ventajista, con partidos judicializados, con políticos inhabilitados. Bueno, y entonces, ¿hacia dónde nos va a llevar esto? No todos los procesos electorales traen soluciones. Cuando no hay condiciones, que son los estándares internacionales y los extremos de la legislación electoral interna, los procesos electorales traen más problemas que beneficios, y podemos ilustrar con lo que estamos viendo todavía que pasó el 28 de julio. Nosotros estamos opuestos a esta reforma constitucional, porque si bien es cierto no se ha presentado el articulado, ya hay un discurso y una narrativa que la conocemos. Y ese discurso, su contenido convertido en norma, ya fue rechazado el 2 de diciembre de 2007, cuando el poder soberano que reside en el pueblo le dijo que no a esa reforma constitucional. De tal manera que nosotros creemos que esta reforma, si nos ubicamos en el lenguaje, en el sentimiento popular, antes del 28 de julio la gente decía, no hay que reformar la Constitución, lo que hay es que cumplirla. Pero ese golpe, herida de muerte que sufrió la Constitución el 28 de julio, porque fue un golpe de Estado que dio el Consejo Nacional Electoral en contra de la soberanía del poder constituyente originario. Si vamos al artículo 5 de la Constitución de la República, que dice que la soberanía reside de manera indelegable e intransferible del pueblo, el que la ejerce a través del voto. Pero lo más contundente es que el único aparte de ese artículo 5 de la Constitución dice que los órganos del poder público derivan del poder soberano y a él están sometidos. Es decir, el poder electoral, llámese Consejo Nacional Electoral, que es un órgano del poder derivado, lo que le correspondía era acatar la decisión del pueblo, que dijo mayoritariamente queremos cambio el 28. Y lo que hicieron fue burlar esa decisión. Una derogación parcial de la Constitución al desobedecer, desoír, desatender el mandato del artículo 5 de la Constitución. ¿Puede darse otra prórroga electoral? Es decir, que puedan correr la fecha, ya lo hicieron, para el 25 de mayo. ¿Pueden pasar, seguir extendiendo los tiempos en vista de que también recientemente
anunciaron que las postulaciones de los candidatos se extendían, iban a comenzar después, entonces no hay una página del Consejo Nacional Electoral activa, entonces todo genera como dudas, ¿no? Al respecto, si se puede o no se puede Mira, seguir extendiendo esa arruga, ahí corriendo puede, la arruga. ahí puede pasar de todo. En primer lugar, porque ahí la fuerza ética que obliga a una actuación coherente y cuidadosa está ausente. Y el otro problema es la naturaleza de la convocatoria de ese proceso. Ese proceso, ¿para qué se convocó? Claro, lo Para que renovar la conversaba. autoridad. ¿Y por qué ha adelantado? 6 meses adelantado. Claro. El solo hecho que es adelantado y que la convocatoria es unilateral, que es con el mismo rector electoral, ya es sospechoso. Y esas las pueden modificar cada vez que sea necesario para que cumplan la función para la cual fue convocada, que fue para buscar, entre comillas, la normalidad de un país que quedó verdaderamente alterado en su emoción política, lleno de frustraciones con lo que pasó el 28 de julio. Entonces, la convocatoria inmediata de las elecciones después del 28 es parte de la estructura del fraude que se montó. Es decir, usted apoya que no se vaya a participar si se llegan Es a que dar no el tiene, es que 25 no hay como están sentido, al planteados. menos yo te lo voy a hacer claro. Siempre hay que participar en los procesos electorales, pero que sea un proceso que elija, no solamente que vote. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros antes de pensar de ir o no ir a votar, lo que tenemos es que luchar en el campo del objeto del problema, por las condiciones. ¿Y si no hay condiciones? Hay que seguir luchando por las condiciones. Y si las convoca, dirías tú, no sería un proceso electoral. Entonces, el concepto de abstención electoral no cabe porque es un proceso de votación, no elección, porque no es un proceso competitivo, no es un proceso constitucionalmente llevado a sus extremos ni conforme a la norma. O sea, es decir, participa para votar, más no para elegir, pero no Exacto. sueltes tu voto. Claro, porque eso es lo que está pasando. Ujú. Ahora, ¿quiénes van ahí? Eso es un proceso donde vaya a votar el 10 o el 12%, que es la capacidad de convocatoria que tienen los convocantes de ese proceso. Hay un sector de la oposición que ha dicho, pero es que el 28 habló. La aritmética electoral está más marcada del El que 28. lidera María Corina Machado y Edmundo Es decir, González. María Corina Machado y sus acompañantes dicen que no van a participar. Bueno, chicos, hay una abstención del 70% garantizada. Eso es un proceso viciado de legitimidad y de legalidad, absolutamente. ¿Y cómo queda la reforma en ese caso? Porque van a elecciones, no participa la oposición que lidera María Corina Machado, porque hay otros sectores de la oposición y sabemos. Pero entonces después viene la reforma constitucional. Y también hay que votar porque el pueblo tiene la última palabra. Ese es otro escenario. Pero es votando también. Sí, yo ayer discutía con un amigo en un programa de radio sobre ese tema. Y él decía, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no ir a votar en las elecciones locales y sí a votar por el no en la constituyente? Por 1000 razones. Entre otras, porque defender la Constitución obliga más que ir a elegir un alcalde. Un alcalde puede tener 4 años la oportunidad de sacarlo, cambiarlo. Una reforma de la Constitución puede ser para toda la vida. El otro problema moral, histórico, es que ya el pueblo soberano, al que debemos respetar, dijo el 3 de diciembre del 2007 que rechazaba esos cambios, cuyo contenido son los que están retomando ahora. Y hay un elemento nuevo que incorporamos en el análisis. Porque alguien le dijo, ese periodista me dijo, bueno, es que si hay una elección, no, respondiéndole a una persona que participó por Un radio escucha. un radio escucha. Él le dijo, bueno, pero esa servilleta que podrían usar para darle más votos fraudulentamente a las elecciones de alcalde, de gobernadores, podrían también llevarla a las elecciones y poner el no a perder. No, eso es absolutamente distinto, por esta única razón. En una elección de tantos cargos como este, la maniobra puede llevar a disolver partidos políticos, a quitarle las siglas a un dirigente y dárselo a otro, a dividir, a anular tarjetas. Sí, claro. ¿Cómo lo han hecho? Como lo han hecho, anular postulaciones, a inhabilitar dirigentes.
En la constituyente no hay nada ¿Es de sí eso. o no? Hay un sí o un no. La tarjeta, la sigla y la postura es esa. Yo no tengo la menor duda que no menos de 8 millones de venezolanos irían a votar por el no en un hipotético referéndum para aprobar una reforma de ese tipo. Fíjese que también recientemente en uno de mis programas conversaba con Antonio Ecarri, que fue candidato presidencial también, y él, por cierto, fue al Tribunal Supremo de Justicia a pelear por los resultados del 28 de julio, etcétera. Pero él comentaba que desde el Partido Lápiz, ellos tienen su propia propuesta de reforma constitucional, y una de ellas es que se le resten competencias actuales a la figura del presidente de la República, porque él dice que es una especie de caudillo y que se debería crear la figura de un primer ministro. Me llamó la atención, no profundizamos más allá, pero ahora yo le pregunto a usted, que formó parte de esa reforma de 1999, ¿es viable? ¿Realmente la figura del presidente en la Constitución del 99 se puede reducir sus competencias? ¿Sería bueno tener un primer ministro? No. ¿Ellos harían esos cambios? No. La visión que nosotros tenemos de esta propuesta de reforma no nos da para ir a discutir el contenido del articulado que se va a proponer, porque esa es la trampa del gobierno. El problema es que esta Constitución hay que negarla de plano, porque no existe en la actualidad la posibilidad de un ambiente político de debate doctrinal, conceptual, de ciencia jurídica que sea respetable y que sea vinculante para las partes. La reforma que se propone no puede ser distinta a la legislación que se ha llevado a cabo. Eso es un proyecto de constitución, de reforma, que lo van a elaborar en las oficinas de Miraflores y va a estar guardado una carpeta hasta el día que lo lleven como una propuesta de la Asamblea y lo va a aprobar esta Asamblea. Entonces, se haría el papel, yo quiero ser respetuoso, de utilitis por parte del gobierno, llevado de la buena fe de lo que crean que eso sí puede ser una reforma. Esa reforma es una trampa entrar a discutirla. O sea, es una pantomima del gobierno decir que va a democratizar a Venezuela, la consulta popular. Esa reforma lo que hay es que negarla de plano. Sin embargo, yo debo decir lo siguiente como hombre de ciencia y legislador. Dentro del Estado de Derecho y un país regido por las instituciones creadas por legislación, toda norma está sujeta a actualizarla en el tiempo, porque las construcciones legislativas son estáticas y los requerimientos de los hechos sociales, económicos, morales que va generando el pueblo va requiriendo nuevo tratamiento teórico, jurídico. Pero eso se puede admitir cuando en una sociedad los gobiernos desarrollan los principios constitucionales. Yo te voy a preguntar, ¿acaso es necesaria una reforma para que respeten la separación de los poderes? ¿Acaso es necesario una reforma para evitar la hegemonía de los partidos políticos? La corrupción galopante que hay en Venezuela. Por lo demás, en una visión del progresismo moderno constitucional, cada día se toma más conciencia de entender que una constitución en un estado de derecho y de justicia no es más que un pacto social. Y solamente una constitución puede contener los valores de un pacto social cuando en su creación se abren los espacios de legislación y de debate, consensuando entre todos los factores de la sociedad. Una reforma constitucional que se convoca entre gallo y medianoche, unilateralmente, con fecha adelantada, cuando se nombra una comisión asesora que ya está comprometiendo por adelantado la opinión de los demás órganos del poder público, de los titulares, con esa gran exclusión y con una maniobra
que nos lleva a aprobar con una asamblea hegemónica del gobierno. ¿Qué puede esperarse de una? Sí, una comisión que la encabeza la primera dama Cilia Flores, claro. Ahora, Delcy Rodríguez, el fiscal general si quien toma la iniciativa dice, caramba, vamos a actualizar, hace falta entendernos entre hermanos, vamos a ver cómo buscamos el punto de equilibrio entre las luchas por el liderazgo y el poder para imponer la ideología, el pensamiento y el respeto del Estado. En consecuencia, designo una comisión. ¿Entiendes? Le pido a la Mesa de la Unidad Democrática, María, que designe uno de la Iglesia, uno del Polo Patriótico, un magistrado, que la academia, que los sectores, que los abogados designen algo, que las amas de casa, que los productores, que los indígenas, que todo el mundo forme parte de una gran comisión que abra un debate en el país y que lleven a la Asamblea un proyecto de constitución avanzado en integración, en justicia. Eso es lo que le da estabilidad a una norma. Pero una norma que se esté utilizando. ¿Tú sabes qué es la Constitución? Claro. Mira, la Constitución contempla el ordenamiento jurídico de un país. El Estado cumple su misión a través de sus instituciones públicas y por eso le otorga competencia a cada uno de los 5 poderes. Ningún poder puede meterse en la competencia de otro. Y ahora fíjate ese desastre que tenemos aquí. Eustogio, se nos acaba el tiempo para ir finalizando. ¿Puede darse en Venezuela un escenario de repetir la elección presidencial? Eso, la vía electoral nunca hay que descartarla, pero entendiendo el contexto actual, por dónde va la psicología de tu pregunta, que nos ubica en el punto de partida del 28 de junio. Correcto. Ya no podríamos, la primera precisión es que no podríamos hablarse de repetir, porque sería llevar a una buena fecha el mismo proceso del pasado. Yo sí creo que podrían darse las condiciones fácticas para un nuevo proceso electoral. Porque si vemos las argumentaciones del lado de la opción del mundo, de interpretación y de razonamiento de lo que allí pasó, y del lado de Nicolás Maduro y los acompañantes de su candidatura, en la medida que se atomicen las búsquedas que están planteadas. ¿Cuáles son las búsquedas que están planteadas? Un Maduro que quiere que lo reconozcan definitivamente que es el presidente que ganó. Y un El Mundo que reconozca que le restituyen el derecho de irse a Miraflores. Bueno, cuando esto se atomice y que siga el problema, porque que aquí no van a voltear la página y la gente no se va a olvidar de lo que pasó el 28. Eso es una conmoción política que va corriendo de una manera peligrosa. Podría llegarse a la conclusión entonces que que las argumentaciones de ambas posturas consensúan la idea de que ese proceso electoral del 28 estuvo contaminado de vicios de legalidad, que no vale para nadie, que no existe un nuevo presidente, ni electo ni juramentado, y que el pueblo empiece a demandar un nuevo proceso electoral bajo nuevas condiciones, es decir, donde no estén presentes las condiciones que contaminaron el proceso del 28. Entiéndase, un nuevo consejo electoral. Tú lo has dicho. Instancias internacionales que avalen sin habilitados políticos y sin inventados. Yo creo que en esa dirección, un buen planteamiento en su momento oportuno, si es que las batallas que se están dando ahorita no dan su resultado, puede empezar a tomar fuerza como una posible salida. Eustogio, muchísimas gracias. A ti. Por acompañarme una vez más en mi programa Cara a Cara. Gracias. Espero tenerte nuevamente y seguir conversando, entendiendo cómo se van a ir desarrollando los acontecimientos, porque este es un país atómico. Todos los días pasa algo, las versiones cambian. Un día dice una cosa, otro día otro dice otra, pero estamos ahí como surfeando la ola. Yo le deseo mucho éxito a tu programa, que le está haciendo una gran contribución al debate político democrático del país. Sí, aquí yo siempre lo he dicho, todos son bien recibidos, no importa la tendencia política, mi rol es preguntar lo que la sociedad demanda. Yo soy un portavoz de la sociedad civil, ese es mi rol. Que Dios te bendiga. Amén, igual para usted, muchísimas gracias. A toda mi audiencia, también gracias por acompañarme cada domingo en su espacio sin censura. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove.
Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.